y compartirlo con los demás. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias. Quiero felicitar a las hermanas que han estado aquí, las que han recibido su premio, porque esa es la recompensa del esfuerzo. Gloria a Dios, cada una de ellas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo del 5 al 9. Primera de Pedro 1. Gloria al nombre de Jesús. Que si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mano, dando una alabanza al Señor. Puede tomar su asiento, ponerse cómodo. Y estamos con un tema que nuestro pastor ha sentido en su corazón, y que es la fe en tiempos difíciles o en prueba de angustia, que es lo que estamos viviendo en este tiempo. Muchas dificultades. Ya no tenemos rumores de guerra, sino que ahora estamos viviendo una guerra. Ya no solamente son rumores, es un hecho, es una realidad. Y muchas veces la fe de nosotros como que mengua, como que a veces se acaba, pero yo en esta tarde quiero compartirle una palabra que el Señor me ha dado a mí, porque el Señor ya me habló a mí, el Señor ya me confrontó a mí, porque muchas veces nosotros tenemos fe de labios, pero son los hechos, es el fruto lo que vale delante de Dios, no son las palabras. Y fe es creerle a Dios, fe es confiar en Dios. Y estamos aquí, hermano, hay hombres de fe, pero también hay mujeres de fe. Este es un culto de mujeres. Gloria a Dios, es un culto de damas. Y yo veo muchas mujeres aquí. Levante su mano, todas las mujeres. Sea madre, no sea madre, esté casada, sea novia. Gloria a Dios. Y eso es porque el corazón de la mujer es como más sensible a la voz de Dios. Por eso siempre vamos a encontrar más mujeres, sin menospreciar a los varones, porque los que están aquí son esforzados y valientes. Son hombres de valor porque están aquí, porque podían haber elegido otro lugar. Podían ellos también haber cerrado su corazón. Podían haber hecho como que no escuchaban, pero escucharon la voz de Dios y están aquí y han tomado la mejor decisión. Gloria a Dios por ellos. Entonces, habemos aquí hombres y mujeres de fe. Y nosotros vivimos no por vista, nosotros vivimos por fe. Y por esa fe estamos hoy aquí. Gloria a Dios. Hermano, nosotros no podemos vivir lo que vemos, porque lo que ve la vista daña, pero la fe no. Nosotros muchas veces vemos y nos basamos en lo que vemos. A veces dicen que mirar como que es un poco engañoso. Y cuando nosotros
A veces desviamos la mirada del Señor, que fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Pedro quiso caminar sobre las aguas, la Biblia no dice que Pedro desvió la mirada del Señor una hora, una semana, un mes, un instante. Fueron segundos que desvió la mirada. Simplemente segundos. Y Pedro tuvo que clamar: Señor, ayúdame. Fueron segundos. A veces esos segundos que nosotros desviamos la mirada, hermano, estábamos a punto de recibir lo que usted en su fe había pedido a Dios, lo que usted en su fe quería alcanzar de Dios. Aleluya. Vemos que la vista daña, pero la fe edifica. Gloria a Dios. Nosotros debemos de tener fe en los momentos difíciles en Dios. A nosotros el Señor nos ha librado de muchos peligros. Quizás ahora mismo viniendo aquí el Señor nos ha librado. Quizás mañana va a ser de la misma manera. Algunos se dieron cuenta, otros quizás no. Y el Señor nos ha librado a nosotros de tantos peligros. Unos sabemos, otros no sabemos. Pero el Señor nos sigue librando. A veces queremos alcanzar tantas cosas en la fe. Y a veces, hermano, esa fe que usted y yo podemos tener puede alcanzar, si el Señor no viene, quizás a nuestra siguiente generación. Quizás yo en mi humanidad, y a veces pienso, digo, pues yo no veré nietos, que lo comentábamos con la hermana Ismene en una ocasión. Nuestro pastor, él cree que con los tiempos que tenemos, a lo mejor ninguno de estos niños se van a casar. No lo sabemos. La hermana Sandra dice, ojalá. Esa es su fe. Gloria a Dios. Hermanos, son tiempos tan difíciles que la venida del Señor está a las puertas. Y a veces el decirlo como que es un poco chocante, porque decimos, ya lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Mi abuela murió de 105 años y ella murió sabiendo que el Señor venía, y lo sabía de pequeña, y el Señor no vino, pero ella partió con Él. Y eso es lo que reconforta. Ella partió con Él. Y ella partió con el Señor sabiendo que el Señor venía. Y ella le esperaba. Pero no lo vio aquí, pero un día lo verá. Gloria al nombre de Jesús. En el libro de Génesis 50. Gloria al nombre de Jesús. Si me ayuda la hermana. Gloria a Dios. Génesis 50 dice: y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará salir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. El siguiente, hermana. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso fue lo que José le dijo a sus hermanos. Se cree que desde que murió José hasta que nació Moisés habían pasado 64 años. José, ¿cómo sabía que Dios los iba a liberar? Si prácticamente ellos con José estaban cómodos, lo tenían todo. Faraón los respetaba y los conocía porque eran los hermanos de José. Aún no se había levantado el faraón que no conocía al pueblo de Israel. Pero José les dijo que el Señor ciertamente los iba a visitar y que los haría subir de la tierra de Egipto, la tierra que había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se los hizo jurar. 64 años pasaron.
Porque cuando José le dijo esto a sus hermanos, Moisés aún no había nacido. Pero esa era la fe de José. Esa era la fe. Porque José sabía que esa no era la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham. Él sabía que esa no era la tierra. Porque ciertamente fueron alimentados allí, pero esa no era la tierra de que fluía leche y miel. Gloria al nombre de Jesús. 64 años, hermanos. Y en el libro de Éxodo 13:19, gloria al nombre de Jesús, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué grande fe la de este hombre. Gloria a Dios. Qué grande fe. Y esa fe que él tenía se cumplió cuando el pueblo salió de Egipto y Moisés sacó los huesos de José de ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la fe es confianza, es la confianza puesta en Dios, en la palabra. La fe viene por las experiencias de alegría, experiencias de dolor, experiencias de desengaño, de tribulación, de angustia, experiencia de decepción y de frustración. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si no hemos tenido estas experiencias, porque la fe se fortalece, la fe crece con las experiencias. Es allí, así como la paciencia se perfecciona en la prueba, así mismo la fe. De la misma manera, si usted no ha tenido dolor, usted no puede decir tengo fe. Si usted no ha tenido decepciones, usted no puede decir tengo fe. Porque nos han decepcionado. El hombre nos ha decepcionado, pero jamás lo va a hacer el Señor. El Señor nunca nos ha decepcionado ni lo hará, porque Él es Dios. Él es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hemos tenido experiencias de alegría. ¿Quién ha tenido últimamente una alegría muy grande? Gloria al nombre de Jesús. Todos hemos experimentado experiencia. Estamos en un culto de mujeres y cuando la hermana, que es una mujer que le sirve a Dios, invita a su esposo: acompáñame a la iglesia, venga al culto, y ese hombre accede, hermano, eso es una alegría muy grande. Yo me gozaba el día, ¿dónde está la hermana Elena? Hermana Elenita está aquí. El día de la familia, verla ahí con su esposo, hermanos, y se lo digo con el alma, hermana, me regocijó tanto ver a su esposo aquí, porque la que conocemos a la hermana y sabemos la lucha que ella ha llevado y las dificultades que ha pasado y a veces el dolor que ha pasado, y verla aquí con su esposo, hermano, eso es una victoria grande. Quizás a veces nosotras no lo vemos, o quizás lo vemos tan pequeño, tan insignificante, pero yo sé que para ella eso era algo grande, eso era una victoria. Esa era la respuesta a la fe de ella, a la petición de ella. Porque quizás cada culto ya, Señor, que el día que le diga a mi esposo, el culto de la familia, acompáñeme, él venga. Y ese día él estaba aquí. Yo no lo pude saludar, pero yo lo vi y en mi corazón yo me regocijaba. Porque una victoria que yo veo en cada mujer, hermano, yo la vivo como si fuera mía. Yo la vivo como si fuera mía. Cuando la hermana Maricruz, ella pudo conseguir lo que tanto quería y quiere estar cerca de la iglesia, hermana, yo vivía eso como cuando yo lo viví de la misma manera. Y esas experiencias, esas alegrías, yo las vivo como si fueran mías. Gloria al nombre de Jesús. Perfeccionamos nosotros nuestra fe en todas estas experiencias, gloria a Dios. En esas situaciones, hermanos, probamos nuestra fe. Y muchas veces decimos: Señor, auméntenos la fe. Y a veces cuando nosotros pedimos: Señor, auméntenos la fe, no es auméntenos la fe, pero sin pagar un precio. Hay que pagar un precio.
Nosotros muchas veces leemos cuando los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y ellos pedían: Señor, aumentanos la fe. Pero ¿cuál fue el precio que ellos tuvieron que pagar por el aumento de esa fe? Nosotros pedimos: auméntenos la fe, y cuando pedimos auméntenos la fe, perdemos el empleo. Qué cosa tan rara, ¿no? Qué cosa tan rara. Señor, auméntenos la fe, y nos detectan una enfermedad. Y le dijimos: Señor, te dije auménteme la fe. Pero es que ahí nos está aumentando la fe. Es ahí, hermanos, en ese momento que el Señor nos está aumentando la fe. Gloria al nombre de Jesús. Decimos: Señor, auméntenos la fe. Y los hijos que no daban problema, hermanos, empiezan a dar el doble y el triple. Y decimos: Señor, auméntenos la fe. Y ahora voy a ir en favor de los varones. La esposa, que era dócil, se hace resabiada. Es un culto de mujeres, pero ahí les voy a dar a las mujeres. Gloria a Dios. Nos volvemos como enemigas del marido. Gloria a Dios. Y a veces yo digo: pobre hombres. Pobre hombres. Pobre hombres. Porque a veces siempre en los cultos de mujeres le damos al hombre. Gloria a Dios. Aumentanos la fe. Y el esposo muchas veces se va de casa. Gloria a Dios. Y decimos: Señor, te pedí que me ayudes a cambiar a este hombre o a esta mujer, y pasa todo lo contrario. Y el Señor nos dice: te estoy aumentando la fe, porque a través de esas experiencias nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a aumentar. Si no vivimos dolores, hermanos, si no vivimos decepciones, dificultades, enfermedades, nuestra fe no va a crecer. No va a crecer nuestra fe. Y nosotros sabemos que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. Es con el Santo Espíritu del Señor, y eso está en Zacarías 4:6. Gloria a Dios. En esa petición de: Señor, aumenta mi fe, se lo hablo a mí personal. Porque yo quería tener aumento de mi fe, pero sin pagar el precio. Yo no sabía que esas eran las circunstancias, que eso era lo que yo iba a tener que vivir por pedir: Señor, aumenta mi fe. Me dice el médico que ya se los conté anteriormente, que yo me olvido y yo hago como que si no tuviera nada, porque yo quiero vivir esa fe, porque yo quiero creer, y he creído que el Señor tiene el control de la situación. Gloria a Dios. Y yo siempre digo: bueno, el médico dice que yo tengo artrosis degenerativa, y cuando me lo dijo lo tomé tan bien que le dije: ¿y eso qué es? Y me dijo: porque los huesitos se van como que se te van degenerando. Le dije: pero no siento nada. Dice: bueno, estás unos días bien y otros días vas a estar mal. Pero yo debo decirle, hermano, que le di el control al Señor. Y algún momento que a lo mejor tengo dolores, le doy el control al Señor. Y no me quiero enfocar en nada de eso. Gloria a Dios. El libro de Mateo 15:23. Vimos la historia de la mujer que iba detrás de Jesús gritando. Y esta mujer clamaba al Señor para que el Señor la ayudara. Voy a hacerlo desde aquí, pero usted puede ir leyendo. Aquí está el 15:23.
Voy a leer el 23, dice, pero Jesús, ya ustedes ya saben la historia, ¿verdad? De la mujer cananea. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, esta mujer le clamaba al Señor, socórreme. Ella clamaba por su hijo, por su hija, no era hijo, era por su hija, porque su hija era atormentada por un demonio. Pero ella clamaba por su hija. Pero vemos que Jesús no le dice nada. El Señor se quedó en silencio. Jesús no le respondió palabra. Pero luego en ese silencio del Señor vemos que ella ya no solo clama, sino que se postra. Y cuando ella se postra, es allí cuando el Señor empezó a hablarle. Ella solo clamaba y el Señor estaba en silencio. Pero cuando ella se postró, Él habló. No solo es clamar, hermano, es postrarse, es rendir el alma, es rendir el corazón. A mí me ha tocado hacerlo y muchas veces yo he tenido que pesar. Y se lo digo desde aquí, no con jactancia, ni se lo digo como para, mira lo que ella hace, no. Yo lo he hecho como esta mujer. Y yo muchas veces le he dicho al Señor, y se lo comentaba en una ocasión a la hermana Ismenia, cuando comentamos de la palabra y compartimos esas confidencias que el Señor nos da. Y yo le decía, yo he llegado a decirle al Señor, Señor, te cambio mi salud por la salvación de mis hijos. Porque yo confío en el Señor y yo creo en mi Dios y mi fe está puesta en Él. Y yo sé que mis hijos un día volverán. Pero si el Señor me da a escoger, yo ya se lo di. Le dije, no importa que yo tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero que mis hijos vuelvan. Y esta mujer se postró. Y cuando ella se postra, el Señor le habla, hermano, muchas veces el Señor está en silencio. Pero no es porque no nos escuche. No es porque el Señor nos esté castigando. No es porque el Señor no quiera obrar. No es porque el Señor no le agrade lo que estamos pidiendo. Porque qué padre no hace lo que sea por su hijo. Qué padre. Hacemos lo que sea por nuestros hijos, gloria a Dios. Ante la verdadera fe, es la verdadera fe la que nos acerca al Señor en los tiempos de prueba. Lo que decíamos, hermanos, si nosotros no tenemos prueba, no tenemos dificultades, nosotros no vamos a aumentar nuestra fe en ninguna manera. Gloria al nombre de Jesús. Esta mujer clamaba y clamaba. Y no era que no lo hacía de corazón, ella lo hacía por su hija. Y lo estaba haciendo realmente de verdad. Pero a veces el clamor no es necesario. A veces hay que postrarse ante Él. Gloria al nombre de Jesús. Vemos que fe es creerle a Dios en los momentos cuando el corazón quiere dudar. Y cuando el corazón quiere dudar, qué cosa tan difícil. Aleluya. Es muy difícil. En el libro de Isaías 57:11
el Señor nos dice: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo le digo en esta tarde, hermana y hermano, ¿de quién te has asustado? ¿De quién hemos tenido miedo que hemos faltado a la fe y no nos hemos acordado del Señor? La guerra nos ha envuelto en temor, en miedo, la falta de comida nos ha llevado a una crisis que los supermercados se han visto vaciados en ciertos artículos. ¿De quién nos hemos asustado? ¿A quién le hemos tenido miedo? Que en ningún momento nos hemos acordado del Señor. Y a veces, hermanos, entramos y salimos, subimos y bajamos, vamos y venimos, y no nos acordamos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé usted en esta tarde. Yo no sé a usted quién lo asustó. Pero yo he de decirle en sinceridad que por un momento yo sí tuve temor y la guerra me asustó. Pero, hermano, me di cuenta de que cuando nosotros confiamos en el Señor, hermano, no hay mal que a nosotros nos alcance. Y si ese mal nos alcanza, es ahí donde vamos a perfeccionar la fe. Es ahí donde vamos a aumentar nuestra fe. Un milagro. Cuando tenemos fe, nosotros queremos ver milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro para usted? ¿Qué es un milagro? Un milagro muchas veces es la respuesta a la petición, es a la fe, es al clamor. Eso es un milagro. Yo no sé aquí quiénes han recibido milagro de parte de Dios. Gloria a Dios, muchos hemos recibido milagros y faltan por recibir. Faltan, porque con esta fe que nosotros estamos adquiriendo, hermano, no es coincidencia. No es que al pastor se le pasó por la cabeza y ese día dijo, pues vamos a hablar de la fe. No, nosotros sabemos que es un hombre de oración, que es un hombre que busca a Dios, que es un hombre que no hace nada si no lo consulta con el Señor. Mi pastor es un hombre de fe, porque él ha confiado muchas veces en nosotros, aun cuando ni nosotros creíamos que podíamos dar lo que damos. Y él saca siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Aleluya. Yo no sé su fe como esté en esta tarde. Yo no sé si será la misma que usted trajo. Pero yo le animo a que continúe. Yo le animo a que siga, a que confíe, a que no desmaye. Yo le animo a que no dude. Y yo le animo a que crea. Hermanos, que si el Señor no ha venido y podemos tener descendencia, ellos crean y ellos digan todo lo que nosotros hemos hecho. Y que así como estos hombres hablaban de su padre Abraham, de Isaac y de Jacob, que así mismo nuestros hijos hablen de ese Dios nuestro. Que pueda decir tu hijo, hermana Nidia, el Dios de mi madre. Que tus hijos, hermana Estela, puedan decir el Dios de mi madre. Que tus hijos, hermana Patricia, hermana Marta, hermana Joana, hermana Sara, que ellos puedan decir el Dios de mi madre. No sabemos si va a pasar,
No lo sabemos, pero lo creemos. Lo creemos y lo que creemos, hermanos, se hará. Gloria al nombre de Jesús, se hará. Un milagro que yo viví en mi vida, que se los he contado y muchos lo saben. Para mí un milagro de Dios en mi vida es haber volado literal, o sea, no le exagero, literal, haber volado en un coche nuevo de 2 años, que fui con mi amiga y lo compramos juntas y lo estrenamos juntas y lo acabamos juntas también. Porque el accidente íbamos las dos y un coche de 2 años, hermano, quedó para el desguace. No quedó para nada. Pero los 5 estamos vivos. Para mí eso es un milagro. Para mí eso es un milagro. Porque una cosa es que yo se lo cuente. Y otra cosa es haberlo vivido esa noche. Yo jamás en mi vida pensé que viviría algo así. Y yo solo recuerdo que cuando yo vi lo que venía, yo me tiré encima de mi pequeño y le dije al Señor: Señor, yo te dije que así no era como yo quería morir. Así no. Y porque yo sentía, hermano, que no era el momento. Y el Señor nos guardó. Yo simplemente sentía así como si estaba dentro de una lavadora, nada más. Y dábamos vuelta de campana y de campana, 3 vueltas. No recuerdo más. Y luego un arbusto que no sé de dónde fue lo que paró el coche. Pero los 5 estamos vivos. Y cuando pudimos salir, yo solamente daba gracias a Dios. Yo solo decía: gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cuando no sabes qué tienes, y mi niño estaba pequeño y él simplemente lloraba y decía que creía que se quedaba sin su mamá. Y yo decía: Señor, tan pequeño, tú no lo vas a permitir. Para mí eso es un milagro. Y yo creo que si cada uno viniera a este lugar, tuviera muchos milagros que contar. Pero la misericordia del Señor, nuestra fe, nuestra confianza en Él es lo que nos ha guardado. Gloria a Dios. Con mi esposo bromeamos tanto. Y cuando el niño lo llama y le cuenta lo que ha pasado, él decía: ustedes están bromeando. Eran las 3 de la mañana. Nosotros tuvimos el accidente a medianoche, saliendo de Pamplona. Ese día llovía. Y yo desde allí he tenido mucho miedo a viajar de noche, pero me ha tocado, y la hermana Ismeni es testigo, con la hermana Zenelia. Y ella me decía: vengo despacio por usted. Y yo: vale, hermana, vale, hermana. Pero es algo que ya me toca trabajarlo a mí. Y recuerdo que el médico lo que hizo fue quitarme el teléfono y me dijo: háblele usted, porque su marido no cree. Nosotros salimos, pero no sabemos si vamos a volver. Nunca lo sabemos si vamos a volver. Y a través de ese accidente, hermano, mi fe en el Señor empezó a crecer. Si nosotros no vivimos circunstancias, nuestra fe no va a crecer. Si nosotros no vivimos circunstancias de dolor, nuestra fe no va a crecer. Si no tenemos circunstancias de alegría, nuestra fe no va a crecer. Si no tenemos adversidades, nuestra fe no va a crecer. Pero pedimos: aumentanos la fe. ¿Y cuál es el precio que quieres pagar? ¿Qué precio quieres pagar por tu fe? ¿Qué precio? ¿Qué precio usted va a pagar por su fe? Hay un precio que pagar. Y a veces es dolor, a veces es alegría, a veces es tristeza, a veces es desengaño, a veces frustración, a veces decepción, quizás abandono. Pero es ahí cuando esa fe va a crecer. Es allí cuando el Señor trabaja. Es en esos momentos. Porque lo que no vivimos no podemos contar. Yo no puedo venir aquí y decirle: sí, Dios existe. Sí, Dios nos ha librado.
Pero yo le digo, el Señor es real, porque yo lo viví. Y yo viví algo que no puedo explicar. ¿Cómo salimos volando? ¿Y por qué quedamos en ese lugar? ¿Por qué el coche quedó hecho nada y todos estuvimos vivos? Y la explicación es porque Dios es fiel y real. Gloria al nombre de Jesús. Dios es real. Aleluya. Y nuevamente, hermano, yo le dejo esto para que usted medite. ¿De quién te has asustado? ¿Y a quién has temido que has faltado a la fe? O sea, en ese momento de la adversidad te olvidaste de tu fe. Y en ese momento de la prueba no te acordaste del Señor. Cuando era justo ese momento que había que aprovechar, gloria a Dios. El Señor ha guardado silencio desde tiempos antiguos, pero eso no significa que Él no esté obrando. Eso no significa que no esté trabajando. Eso no significa que nos está castigando. Él lo hace porque así nuestra fe crece. Todos clamamos, pero no solo es clamar. Yo invito a los músicos que pasen a este lugar, pueden ir pasando. No solamente, hermanos, no solamente es clamar. Hay que postrarse. Y hay que venir como esta mujer. Porque ella sí daba voces. Y ella clamaba y clamaba. Pero fue allí cuando el Señor le respondió. Pero le respondió para decirle cosas duras. A lo mejor era para ver su reacción. Y pocas veces el Señor se sorprendía. Pocas veces. A lo mejor había algo que los descolocaba al Señor. Y esta mujer lo consiguió con su fe. Nosotros hemos clamado mucho tiempo. Pero si usted quiere venir a este lugar y postrarse, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar. Yo le invito a venir, hermana. Este es un culto de mujeres. Y cuando las mujeres queremos tocar el corazón de Dios, lo hacemos. Porque esta mujer nos demostró que es posible. Es posible descolocar a Dios. ¿Y qué lo descoloca a Él? Pocas cosas. Un corazón contrito y humillado. Él jamás va a despreciar. Un corazón contrito y humillado es lo que hace cambiar a Dios cuando ha determinado algo. Es lo único que lo desarma. Es lo único. Es lo único, hermano. Esa mujer lo demostró. Y no lo hizo con palabras, lo hizo con hechos. Aleluya. Ella logró tocar el corazón de Dios. A veces queremos llegar, Señor, alcanzar el trono del Señor. Pero en este momento, toquemos el corazón de Dios.